Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Noé de la Cruz y el día de hoy voy a presentar una nueva voz que nos va a estar acompañando en estos programas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana Calderón. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Advertencia. El presente programa abordará temas que para algunos públicos les causarán escalofríos e incluso temor. Algunos más escépticos no tomarán importancia de lo aquí narrado, pero también existe un público que formulará su propia opinión. Los temas que aquí se abordan tienen que ver con el misterio, fenómenos sobrenaturales, acontecimientos perturbadores e incluso hechos que ponen de manifiesto que en México, así como en el mundo, suceden eventos que no tienen explicación. Desde historias, mitos, cuentos y leyendas que de alguna forma dejaron marca en personas y que forman parte de un vasto folclore. Desde avistamientos de seres de otros planetas, así como temas escabrosos que algunos no están dispuestos a investigar. Le pedimos mantener la mente abierta y disfrutar de este programa. Bienvenidos a Lo escalofriante de la noche. Estimada comunidad, ¿alguna vez han pensado en qué pasaría si pudieran viajar en el tiempo? Tal vez ir a un momento en el pasado para enmendar algún error o poder despedirte de alguna persona importante. Incluso, ¿qué tal poder ir al futuro y conocer qué será de tu vida? Quédense, porque hoy analizaremos este tema tan interesante. Caso 1. 23 de abril del año 2006, Ucrania. Un policía se acerca para ayudar a un hombre que parece estar desorientado. Con mucho miedo y temor, pregunta por una calle que no existe. Con ropas pulcras y bien vestido, no proyectaba una imagen de alguien que estuviera mal de sus facultades mentales o persona en situación de calle, sino más bien una persona perdida, no correspondiente al lugar y lo peor, no correspondiente al tiempo. Hoy en nuestro programa Lo escalofriante de la noche hablaremos de viajeros del tiempo y los mensajes del futuro. Cabe señalar, estimada comunidad, que no ahondaremos profundamente en estos temas, pues como ustedes saben, solamente son la punta de un iceberg. Sin embargo, tengan por seguro que si así lo desean, pueden escribirnos con confianza al programa y estaremos llevando hasta ustedes cada caso en particular con el fin de que puedan formular su propio criterio. Así bien, y siguiendo con esta narrativa, continuemos con estos casos. Como escuchamos en este primer caso, esto pasó el 23 de abril del año 2006. Unos policías le piden a un joven que se identifique, pues actuaba muy extraño, y este les presenta documentación, según fechada en el año 1950 y con expedición de la antigua Unión Soviética, lo cual les dio a los policías bastante extrañeza, pues recordemos que la Unión Soviética se extinguió el 25 de diciembre del año 1991, cuando Mikhail Gorbachev anunció su dimisión como presidente de la URSS y todas las instituciones soviéticas dejaron de funcionar a finales de este año. Entonces, ¿cómo es que un joven que aparenta tener una edad de 25 a 30 años contaba con documentación de estos años? Y por lo tanto, a tal comportamiento deciden trasladarlo a una clínica u hospital psiquiátrico. Ya estando ahí, Sergei preguntó por el año en el que estaban, y el joven cargaba además un atuendo pasado de moda y una cámara fotográfica que más tarde se convertiría en una pieza clave para tratar de explicar quién era él. Pareciera sacado de una película de ciencia ficción o una novela fantástica, pues todo lo que se relata en esta historia no parece ser algo real. Sin embargo, existen documentos
testimonios y hasta videos de una entrevista que se llevó a cabo donde se le cuestiona al muchacho, y esto fue uno de los comentarios de aquella entrevista. Salí a tomar fotografías con mi cámara. Era el 23 de abril del año 1958. Y digo era porque hoy no sé si esto es real o no. Cuando de pronto en el cielo pude ver un objeto extraño, tipo disco volador. Procedí a tomar una fotografía, cuando de pronto todo a mi alrededor cambió. No lo puedo explicar. El joven argumentaba que las pruebas se encontraban en su cámara fotográfica, así que las fotos fueron reveladas y lo que hallaron dejó a todos atónitos. Primero, el rollo que Sergei Ponomarenko había usado aparentemente dejó de fabricarse en 1960 y era inexplicable que se hubiera conservado tan bien, debido a que el material no podía durar más de 20 años. Asimismo, las fotos mostraban la antigua ciudad de Kiev, el retrato de una bella mujer y al propio viajero del tiempo, vestido exactamente igual a como lo encontraron el 23 de abril del año 2006. Pero esto no era lo más sorprendente, sino que una de las imágenes revelaba también al platillo volador u ovni tal y como él lo había descrito. Sin tener muy claro cuál sería el siguiente paso en la investigación, el psiquiatra lo mandó a descansar y las cámaras de vigilancia de la clínica captaron a Sergei ingresar en su habitación, pero nunca lo vieron salir. Las ventanas del cuarto estaban con rejas y aún así él desapareció sin dejar rastro. Tiempo después, las averiguaciones dieron con que sí había existido un tal Sergei Ponomarenko en 1958, pero se le había reportado como persona desaparecida en los años 70. Incluso, la casa donde dijo haber vivido también existió, solo que para el año 2006 ya había sido demolida. Lo curioso es que este viajero del tiempo fue encontrado la primera vez cerca de esa misma calle. Por otro lado, se logró contactar también a la mujer que aparecía en sus fotos, llamada Valentina, quien dijo que Sergei fue su novio y además tenía planes de casarse con él, mostrando fotos de ellos juntos. Pero este no es el único caso que se conoce o se ha conocido sobre viajeros del tiempo. Hay otro también muy interesante que tomó relevancia y fue el de John Titor. Caso 2. Para conocer un poco de este personaje, debemos contar un breve momento en la historia. Específicamente, un 2 de noviembre del año 2000, el primer mensaje apareció en el foro de Time Travel Institute bajo el usuario Time Travel-0. En ese documento y en ese entonces, sus mensajes no tenían que ver con eventos futuros y con el nombre del John Titor. Aún, pues este nombre no era usado. Por el contrario, estos mensajes discutían el viaje en el tiempo en general. Recordemos que para este entonces ya habían varias películas que retrataron lo fantástico que era viajar en el tiempo. Sin embargo, este usuario comenzó a abordar comentarios acerca de estos hechos del viaje en el tiempo. El primero fue la descripción de las 6 partes que debe de contener una máquina del tiempo para que ésta pues pueda funcionar correctamente. Y las respuestas a las preguntas de cómo una máquina así funcionaría, sus primeros mensajes fueron cortos. Muy pronto, el usuario de Time Travel-0 dijo que él mismo era un viajero del futuro y empezó a describir en sus mensajes su propio tiempo. Poco a poco, empezó a responder las preguntas que le enviaban en el foro y a revelar una compleja imagen de lo que él decía era su futuro. A pesar de que muchos de sus mensajes hablaban de la condición del mundo en ese tiempo, Titor también respondió a preguntas del foro a través del IRC, o Internet Relay Chat, y también colocó imágenes que, según decía, eran de su aparato del tiempo y de su manual. Asimismo, habló de algunos eventos relevantes. En uno de sus primeros mensajes,
dijo que el descubrimiento que permitiría la tecnología del viaje en el tiempo ocurriría más o menos en un año cercano al 2001, cuando la CERN, o el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, hiciera que sus oficinas investigaran el asunto. El nombre de John Titor no fue introducido realmente sino hasta enero del 2001, cuando el usuario de Time Travel-0 empezó a escribir mensajes en los foros de BBS de Art Bell, que requerían forzosamente de un nombre o un seudónimo para cada cuenta. Estos mensajes de Titor terminaron a finales de marzo del 2001 y algunos de los hilos de la conversación se vieron borrados, pero la información pudo ser guardada gracias a que los participantes las grabaron en sus discos duros personales y luego se agredió a sitios web sobre viajes del tiempo de Titor y sus predicciones. Pero continuemos con el tema de hoy. Analizaremos otro de los casos que siguen envolviendo en misticismo a la posibilidad de los viajes en el tiempo o al poder conocer nuestro futuro. Para ello, traemos otro nombre muy representativo en estos temas, que es probable que ya conozcan, el de Nostradamus. Caso 3. Nostradamus nació el 14 de diciembre del año 1503 en Saint-Rémy de Provencia, en Francia, donde todavía existe su lugar de nacimiento, y se bautizó Michel. Fue uno de al menos 9 hijos del notario Jacob de Notre Dame y Reynier, nieta de Pierre de Saint-Rémy, que trabajó como médico. La familia había sido originalmente judía, pero su padre, un comerciante de granos y tenía dinero, con sede en Avignon, se había convertido al catolicismo entre 1959 y 1960, tomando el nombre cristiano de Pierre y el apellido Notre Dame, Nuestra Señora, la Santa, en cuyo día hizo su conversión solemne. Hubo biografías de Nostradamus que afirman que temía ser perseguido de herejía por la Inquisición, ya que muchos otros quienes habían publicado ideas polémicas en aquellos tiempos habían sido llevados a juicio. Según algunos intérpretes de Nostradamus, por esta razón decidió volver sus cuartetas extremadamente encriptadas, con omisiones de palabras que tal vez servían para respetar la métrica de la poesía, con alusiones, con autorreferencias a otras partes de la profecía, con frases enigmáticas, breves anagramas. Las cuartetas están cargadas de metáforas y de palabras griegas y latinas empleadas en un modo muy particular de Nostradamus. Probablemente debido a la oscuridad de estas cuartetas proféticas, es que han perdurado por siglos y han sido a menudo interpretadas de manera distinta por diferentes escritores a lo largo de los años. Muchos libros han sido escritos basándose en estas varias interpretaciones, a pesar de que estas diversas lecturas de su material han variado de una publicación a otra. También hay varios hechos que tradicionalmente se admite que sí fueron predichos por Nostradamus. No son muchos, pero son acontecimientos extraordinariamente importantes en el devenir mundial. Y aunque la lista es muy larga, incluye, por ejemplo, entre otras cosas, eventos tan significativos como el asesinato de los Kennedy o la reciente muerte de Isabel II. Incluso, hay quien ve otro funesto presagio en los vaticinios de Nostradamus que muchos anuncian para el reinado de Carlos III de Inglaterra y sus sucesores. Algunas de estas predicciones cumplidas de Nostradamus, o al menos las que han sido ampliamente reconocidas como tal, son las siguientes. La Revolución Francesa, la coronación de Napoleón Bonaparte, las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki, la tragedia del vuelo 571 en los Andes, entre otras. Si bien es cierto que cada quien le da su propia interpretación a los hechos y acontecimientos narrados en este libro de profecías de Nostradamus, esta obra representa un misterio,
pues dependiendo de dichas interpretaciones, los eventos ahí narrados y dados acontecimientos impresionantes de la humanidad, estas cuartetas poco a poco van tomando sentido. Para terminar el episodio de hoy, pondremos sobre la mesa también un interesante caso documentado por la Iglesia Católica, el cual tal vez ya hayas escuchado de él, pues es el conocido misterio de la Virgen de Fátima. Caso 4. La Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima y las predicciones contadas a unos niños, los cuales se mantuvieron en secreto por mucho tiempo. Sin embargo, estos, en su mayoría, ya han sido revelados. Hace 100 años, 3 niños pastores afirmaron haber sido testigos de un milagro que convertiría para siempre el nombre de su humilde pueblo portugués en un importante lugar de peregrinaje para católicos de todo el mundo. Los jóvenes visionarios dijeron que la Virgen María o la Virgen de Fátima, en honor a la localidad donde supuestamente apareció, les habían confiado 3 secretos en forma de profecías durante 6 visiones. El 13 de mayo de 1917, Francisco Marto, de 9 años, y su hermana Jacinta, de 7, aseguraron haber visto por primera vez a la Virgen María, a quienes describieron como una figura que brillaba como el sol y era de una inmensa belleza. Su prima Lucía estaba con ellos y fue quien más tarde describió por escrito lo sucedido. Las 3 profecías que les dijo la Virgen y que los niños habían explicado un mes después de este encuentro. Las 2 primeras fueron reveladas en agosto de 1941. Según los escritos, los hechos ocurrieron en un lugar de la ciudad llamado Cova da Iria, mientras pastoreaban a su rebaño. El primero de ellos describía una terrorífica visión del infierno, con un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra, según decían, en el que estaban los demonios y las almas humanas. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y asquerosas de animales espantosos y desconocidos, pero al mismo tiempo transparentes y negros. Esto se puede leer en el texto. También afirmó que la Virgen les había prometido llevarlos al cielo. El segundo es interpretado como una predicción del final de la Primera Guerra Mundial y de que la Segunda Guerra Mundial comenzaría durante el papado de Pío XI. La guerra va a acabar, pero si no dejas de ofender a Dios, en el reinado de Pío XI comenzará otra peor. Fueron las palabras de la Virgen, según lo que describió 2 santos. Dios va a castigar al mundo por sus crímenes, por medio de la guerra y el hambre, y las persecuciones a la iglesia y al Santo Padre. Continúa esta profecía. Pero en su segunda profecía, la Virgen también habló de la consagración de Rusia, diciendo: si se escuchan mis peticiones, Rusia se convertirá y tendrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la iglesia. Estas quizá son las causas de los 1000 años de enemistad entre católicos y ortodoxos. Por otro lado, Lucía dos Santos guardó el tercer secreto en un sobre que le entregó al Vaticano en el año de 1957, y el cual fue hecho público por el Papa Juan Pablo II hasta mayo del año 2000. En él describía a un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, pidiendo penitencia con una fuerte voz. Y al Papa también, con varios clérigos escalando una montaña y siendo asesinados después por las balas y flechas de soldados. Bajo los 2 brazos de la cruz estaban 2 ángeles, decía, cada uno con una jarra de cristal en las manos, recogiendo en ellos la sangre de los mártires. La tercera y última supuesta aparición de la Virgen tuvo lugar el 13 de octubre de 1917, día en el que también se produjo el llamado Milagro del Sol, el cual fue presenciado por al menos 70,000 personas.
Un hecho en el que se cuenta que el sol se movió de un lugar a otro o hizo algo así como un zigzag, causado que en su mayoría las personas que lo presenciaron se hincaran en sus rodillas. Este hecho sobrenatural sin precedentes fue largamente estudiado desde diversos ángulos hasta que la Santa Sede oficialmente aceptó que fue un milagro, hasta el 13 de octubre de 1930. ¿Qué dice el Vaticano sobre ello? Según el predecesor del Papa Francisco, Benedicto XVI, las visiones descritas en los 3 secretos significaron la movilización de la fuerza del cambio en la dirección correcta, pero no equivalen a la Biblia, que es un texto que se describe como una revelación pública, sino que las visiones de Fátima son revelaciones privadas. Escribió, su propósito es ayudar a vivir más plenamente de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Estimada comunidad, cada hecho aquí descrito en este podcast tiene que ver con una investigación que hemos realizado con mucho gusto. No son posturas que tengamos que ver a favor o en contra. Cada una de ellas simplemente existen y son hechos y acontecimientos que han sucedido, según la investigación, por supuesto. Pero lo que sí es cierto es que todo esto es un misterio. Entonces, seguimos preguntándonos, ¿realmente será posible conocer el futuro? ¿Se puede viajar en el tiempo? Creo que no lo sabremos realmente hasta que lo podamos ver o vivir con nuestros propios ojos. O quizá algún día ocurra lo mismo sucedido el 26 de julio del 2023, cuando en un hecho sin precedentes, un país entero pudo dar su anuncia de que no estamos solos. Síganos escribiendo, comentando y compartiendo. Recuerda que al hacer esto, nos ayudas a que sigamos viviendo y, por supuesto, llevándoles a ustedes todos estos temas tan interesantes. Los episodios los escuchas en Spotify, Amazon Music, YouTube Music, y esto fue Lo Escalofriante de la Noche.